Algunos despertares vienen disfrazados de finales, y algunos de los comienzos más poderosos están ocultos en los últimos 5 minutos antes de dormir. Justo ahí, entre el peso del día y el silencio de la noche, toda tu realidad se vuelve maleable. Esto no es una metáfora, esto no es una ilusión poética, esta es una puerta, y la mayoría de las personas pasan por delante de ella cada noche. Llevan sus miedos, sus arrepentimientos, sus decepciones no expresadas a la cama con ellos. Recrean discusiones, se preocupan por las cuentas, sienten el dolor de no tener, no ser, no saber cómo, y sin darse cuenta, codifican el mañana con la energía de ayer. Pero tú, esta noche, recuerdas algo más profundo. Comienzas a reclamar ese espacio sagrado. No es solo una técnica, es un momento de retorno, un regreso al yo creativo, un regreso a la verdad de que todas las cosas se moldean en silencio antes de aparecer en sonido. Justo antes de dormir, tu cerebro se desliza hacia un crepúsculo biológico. Las ondas beta que te mantenían vivo comienzan a disolverse, y en su lugar emergen las ondas alfa y teta, como el océano suavizándose después de una tormenta. En este espacio, tu subconsciente, el verdadero constructor de tu realidad, está escuchando, observando, esperando, no por esfuerzo, sino por coherencia. Bruce Lipton habla de este momento como el verdadero templo de la transformación. Es donde las creencias superan a la genética. Es donde la emoción talla nuevos caminos neurológicos. Esto no es solo teoría, es biología. Y aún así, ¿cuántas noches has entregado este portal sagrado al desplazamiento, las distracciones, el ruido interior? No estás equivocado por eso. No eres perezoso ni estás roto. Simplemente no eres consciente de la magnitud de este momento invisible. Pero ahora eres consciente. Y la conciencia es la clave. Esta es tu invitación, no para esforzarte más, no para visualizar más perfectamente, sino para terminar cada noche desde la identidad de quien ya ha recibido. Acostarte no en agotamiento, sino en alineación. No con ansiedad, sino con reverencia. Porque lo que asumes en esos últimos 5 minutos se convierte en el plano de tu mañana. El mundo no responde a tu esfuerzo, responde a tu frecuencia, y la frecuencia se elige, no se gana. Así que esta noche dejas de permitir que el día te termine. Empiezas a terminar el día con autoría consciente. Escribes el próximo capítulo no con miedo, sino con encarnación. Sientes, aunque solo sea por un momento, lo que significa ser el que ya tiene, el que ya es. Este es el verdadero trabajo. Silencio, íntimo, invisible, pero completamente poderoso. No solo te estás quedando dormido, le estás dando a tu subconsciente una historia con la que construir, y está escuchando, siempre escuchando. Hay una extraña gracia en el reino del sueño, una gracia que dobla el tiempo. Cuando entras en el estado akin to sleep, SATS, con precisión emocional y claridad de identidad, algo comienza a cambiar que la lógica no puede explicar. La mente cree en la secuencia, el corazón conoce las espirales, y el subconsciente, cuando se mueve correctamente, colapsa la distancia por completo. Simplemente toma tu suposición dominante y comienza a reflejarla en el mundo exterior. Simplemente toma tu suposición dominante y comienza a reflejarla en el mundo exterior. No más tarde, pero ahora, de una manera que hace que 48 horas se sientan como el cumplimiento de una profecía que ni siquiera sabías que estabas escribiendo. Neville Goddard entendió esto. Él enseñó que el tiempo no es una barrera para la manifestación. La conciencia lo es. El retraso que sientes no es una señal de que no esté funcionando. Es un reflejo de tu propia división interna, la parte de ti que quiere el resultado, luchando contra la parte que lo duda en silencio. Esperar algo mientras se cuestiona si realmente llegará es como plantar una semilla con una mano y desenterrarla con la otra. El universo no se apresura, pero tampoco duda. Responde precisamente a tu estado, no a tus deseos. Cuando entras en el estado de sueño, llevando una vibración coherente, cuando tu cuerpo emocional, imagen mental y diálogo interno están alineados, entras en el mismo espacio neurológico
en el que los niños viven naturalmente. Esto es Theta, el lugar donde las historias se convierten en identidades, donde las creencias se forman como tinta hundiéndose en el agua. Por eso, una sola noche alineada a veces puede hacer más que 30 días de intentos dispersos. Cuando impresionas el subconsciente a la profundidad adecuada, los resultados parecen llegar de la nada, pero no vinieron de la nada, vinieron de ti. Y sin embargo, no es un truco, se trata de manifestar de manera clara. Cuanto más clara sea la suposición, más rápida será la reflexión. Cuanto más puro el estado, más corta la distancia entre la visión interna y el hecho externo. No porque lo forzaste, sino porque ya no había resistencia a ello. Cuando dejas de buscar señales, ellas se multiplican. Cuando dejas de preguntarte ¿cuándo?, el tiempo comienza a obedecerte. Así que esta noche, mientras entras en ese suave descenso hacia el sueño, recuerda esto. No estás entrando en la inconsciencia, estás entrando en el mando, no control, no presión, pero mando mediante la presencia, mediante la identidad, mediante la certeza emocional. Si lo haces bien, las próximas 48 horas no serán ordinarias, no porque el universo de repente te favorezca, sino porque finalmente te favoreciste a ti mismo con un estado al que podía responder. Y cuando eso sucede, la realidad comienza a moverse a la velocidad de tu creencia. Hay un tipo de silencio que entra en la habitación antes de dormir, pero no todo silencio es paz. A veces está lleno de estática, las frustraciones no expresadas del día, la decepción de que las cosas no cambiaron lo suficientemente rápido. Y aunque el cuerpo descanse, la energía no. Se lleva a la noche como humo, llenando el espacio sagrado donde estaba destinado a ocurrir la creación. Este es el residuo emocional que distorsiona tu señal, incluso cuando tu visualización parece perfecta. Puede que hayas imaginado la escena de tu deseo, puede que hayas intentado sentir el deseo cumplido, pero había tensión bajo la superficie, había una opresión en tu pecho, una urgencia silenciosa que decía, por favor, que esto funcione. Esa es la fractura, porque el subconsciente no recibe lo que esperas, sino lo que eres. Y el ruido emocional habla más fuerte que las imágenes mentales. Neville nunca dijo imaginar con presión, dijo que asumieras con sentimiento. El sentimiento no es fuerza, el sentimiento es resonancia. No se trata de fingir que no estás frustrado, se trata de transmutar esa frustración antes de entrar en el acto imaginativo. Bruce Lipton enseña que el cuerpo responde a la energía emocional como una instrucción. Si te acuestas llevando la vibración de la carencia, incluso envuelto en imágenes de abundancia, tu cuerpo aún escucha la carencia. Tus células aún codifican la falta. Por eso es importante la limpieza, no como un ritual para controlar resultados, sino como un acto de higiene energética. Así como te duchas antes de dormir para limpiar el cuerpo físico, el cuerpo emocional necesita espacio para liberar, para suavizar, reiniciar, no para borrar lo que pasó, sino para dejar de arrastrarlo hacia adelante en la escena donde se está esculpiendo tu futuro. Y así, antes de entrar en ese estado imaginativo, observa lo que llevas contigo. ¿Es hambre o saciedad? ¿Es resentimiento o reverencia? ¿Es ruido o conocimiento? Porque lo que llevas contigo coloreará la visión. Y la visión es de lo que el subconsciente se construye. No se te exige ser perfecto. No se te pide que estés de buen ánimo todas las noches. Pero se te invita a encontrarte contigo mismo con honestidad y luego elegir un nuevo estado. Ese único cambio, por sutil que parezca, es la diferencia entre perseguir un sueño y dominarlo. Así que antes de intentar sentir el deseo cumplido, haz espacio para que el sentimiento se asiente. Limpia la superficie, respira a través del residuo, déjalo disolverse. No porque estés tratando de ser espiritual, sino porque la creación más pura proviene de una frecuencia no distorsionada. Y en esa claridad, incluso el silencio se convierte en poder. Tu sueño revela quién crees que eres. No puedes engañar al subconsciente. No puedes decorar un sistema de creencias con afirmaciones bonitas y esperar que la transformación se desarrolle. La identidad con la que te duermes es la que da forma energética a la realidad con la que te despiertas. Y aunque la mente puede fingir,
El cuerpo sabe. Sabe cuando todavía llevas la identidad de quien carece, incluso cuando intentas imaginar la abundancia. Sabe cuando te estás disculpando en silencio por tus deseos. Sabe cuando no crees realmente que ya es tuyo. El subconsciente no responde a lo que dices, responde a lo que aceptas como tú mismo. Por eso, el cambio más importante no está en tu visión, sino en tu identificación. No lo que quieres, sino quién crees que eres. Cuando Neville Goddard hablaba de la suposición, no se refería a pensar en lo que deseas, se refería al disfraz invisible que llevas en el teatro de tu mundo interior, el yo soy que colorea cada una de tus percepciones. Y antes de dormir, este yo soy se vuelve increíblemente poderoso. Pasa directamente al subconsciente como un comando susurrado al arquitecto de tu futuro. ¿Eres la versión de ti mismo que aún espera convertirse en? ¿Eres la versión de ti mismo que aún espera convertirse? ¿O la que ya es, tranquila, inquebrantable, ya allí? Cuando cambias de identidad, todo lo demás sigue. No instantáneamente quizás, pero inevitablemente. Y aquí, la simplicidad se vuelve sagrada. Antes de dormir, que la última frase que respires sea una declaración de tu identidad elegida. No en voz alta, no de manera performativa, pero suavemente, como una promesa sagrada. Ya soy libre, ya estoy elegido, ya soy el que vive esta vida. Susúrralo, no para convencer, sino para recordar. Déjalo asentarse en tu pecho, no como una declaración al mundo, sino como una señal para el yo debajo de los roles, el yo detrás de la historia. En este espacio no estás escribiendo para obtener algo, estás escribiendo para convertirte en algo, convertirse en la coincidencia energética de la realidad que ya existe en una forma superior. Y cuando te alejas de esa identidad, no por necesidad sino por conocimiento, el subconsciente recibe un tipo diferente de orden, una que no pregunta, sino que declara, uno que no busca, sino que encarna, y la encarnación siempre eclipsa el esfuerzo. El sueño entonces no se convierte en escape, sino en encarnación, no desconexión, sino alineación, no un final, sino una transmisión. El momento en que el cuerpo se suelta, la verdadera identidad toma el control. Y esa identidad está moldeando tu vida, ya sea con confusión o con claridad. De cualquier manera siempre está moldeando. Elige con cuidado, elige con suavidad y deja que quien eres guíe el camino. Antes de continuar, tómate un momento para respirar. Si algo dentro de ti está comenzando a cambiar, aunque sea un poco, entonces querrás revisar el comentario fijado. Hay algo ahí esperando por ti. No información, confirmación. Un recordatorio de lo que ya sabes, pero tal vez no has reclamado por completo. Tómate un momento, luego vuelve, porque lo que estamos a punto de explorar a continuación te encontrará en una frecuencia completamente nueva. La imaginación no es pasiva, es el vientre de tu realidad, pero hay una sutil distorsión que diluye su poder, una forma de visualizar que parece hermosa, pero no crea movimiento. Es cuando ves la vida que deseas como una película lejana, una escena desarrollándose, pero no una en la que estés dentro, no una que estés viviendo. Te conviertes en el observador, el que aún espera para intervenir, y en ese espacio la manifestación se ralentiza, porque el subconsciente no puede cumplir lo que no encarnas plenamente. Neville Goddard era preciso. Él enseñó a entrar en la escena como si fuera real ahora, no como si estuvieras soñando con ella, sino como si la estuvieras recordando. La diferencia es vibracional. Cuando te ves a ti mismo en una vida perfecta, estás afirmando que aún no es tuya. Pero cuando cierras los ojos y sientes que la cama debajo de ti se convierte en el colchón de tu nuevo hogar, cuando escuchas la voz de un ser querido celebrando tu éxito, cuando estiras los dedos y sientes las llaves del coche que elegiste, no estás visualizando, te estás mudando. Esto es lo que hace que el sueño sea tan potente. Tu cuerpo ya se está soltando, tus pensamientos ya se están desacelerando. Y en ese umbral lo que sientes se convierte en una orden. Cuanto más sensorial, más efectivo. ¿Cómo huele el aire en esa realidad? ¿Qué hora del día es? ¿Qué llevas puesto? ¿Cuál es tu postura corporal en esa escena?
Estas no son distracciones, estos son códigos, porque el subconsciente no habla en lógica, habla en símbolos, en sentidos, en sensaciones. Y hay otra verdad: cuanto más natural se sienta la escena, más rápido se graba, no grandioso, no exagerado, pero profundamente personal. Una conversación, un gesto, una sonrisa, un momento, no de deseo, sino de ya. No estás viendo que suceda, eres tú a quien le está sucediendo. Y ese cambio, sutil pero absoluto, es lo que colapsa la brecha entre la imaginación y la encarnación. Cuando vives la escena desde dentro, tu sistema nervioso lo cree, tu corazón comienza a latir al ritmo de la realidad que has asumido, tu cerebro se reconfigura, tu cuerpo se calibra, tu campo se expande, y el universo, obediente e inteligente, comienza a devolver esa frecuencia de maneras que tu mente lógica nunca podría predecir. Esto no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real, no performativo, sino inmersivo, no como una técnica para manifestar, sino como un ritual para recordar quién eres ya. Y cuando duermes dentro de esa verdad, despiertas en un mundo diferente, no porque cambió, sino porque tú lo hiciste, de adentro hacia afuera, del sueño a la forma. La imaginación no es pasiva, es el vientre de tu realidad, pero hay una sutil distorsión que diluye su poder, una forma de visualizar que parece hermosa pero no crea movimiento. Es cuando ves la vida que deseas como una película lejana, una escena desarrollándose, pero no una en la que estés dentro, no una que estés viviendo. Te conviertes en el observador, el que aún espera para intervenir, y en ese espacio, la manifestación se ralentiza, porque el subconsciente no puede cumplir lo que no encarnas plenamente. Neville Goddard era preciso. Él enseñó a entrar en la escena como si fuera real ahora, no como si estuvieras soñando con ella, sino como si la estuvieras recordando. La diferencia es vibracional. Cuando te ves a ti mismo en una vida perfecta, estás afirmando que aún no es tuya. Pero cuando cierras los ojos y sientes que la cama debajo de ti se convierte en el colchón de tu nuevo hogar, cuando escuchas la voz de un ser querido celebrando tu éxito, cuando estiras los dedos y sientes las llaves del coche que elegiste, no estás visualizando, te estás mudando. Esto es lo que hace que el sueño sea tan potente. Tu cuerpo ya se está soltando, tus pensamientos ya se están desacelerando, y en ese umbral, lo que sientes se convierte en una orden. Cuanto más sensorial, más efectivo. ¿Cómo huele el aire en esa realidad? ¿Qué hora del día es? ¿Qué llevas puesto? ¿Cuál es tu postura corporal en esa escena? Estas no son distracciones, estos son códigos, porque el subconsciente no habla en lógica, habla en símbolos, en sentidos, en sensaciones. Y hay otra verdad: cuanto más natural se sienta la escena, más rápido se graba. No grandioso, no exagerado, pero profundamente personal. Una conversación, un gesto, una sonrisa, un momento, no de deseo, sino de ya. No estás viendo cómo sucede, eres tú quien lo está viviendo, y ese cambio, sutil pero absoluto, es lo que colapsa la brecha entre la imaginación y la encarnación. Cuando vives la escena desde dentro, tu sistema nervioso lo cree. Tu corazón comienza a latir al ritmo de la realidad que has asumido. Tu cerebro se reconfigura, tu cuerpo se calibra, tu campo se expande, y el universo, obediente e inteligente, comienza a devolver esa frecuencia de maneras que tu mente lógica nunca podría predecir. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real, no performativo sino inmersivo, no como una técnica para manifestar, sino como un ritual para recordar quién eres ya. Y cuando duermes dentro de esa verdad, despiertas en un mundo diferente, no porque cambió, sino porque tú lo hiciste, de adentro hacia afuera, del sueño a la forma. No es solo la escena visual la que da forma a tu futuro, es el eco que la sigue, los pensamientos finales, las frases silenciosas, la voz interior que persiste después de cerrar los ojos. Y para muchos, esta voz deshace todo lo que la imaginación acaba de intentar construir. Ellos ven la escena, sienten la alegría, pero luego, a medida que el cuerpo se relaja, otra voz se hace presente,
Un murmullo de duda, una negociación silenciosa, un reflejo del yo antiguo cuestionando al nuevo. Este bucle es sutil, no grita, no siempre se anuncia con miedo. A veces suena como lógica, como preparación, pero lo que realmente es resistencia disfrazada de precaución. Y cuando permites que esa voz sea la última en hablar antes de dormir, le estás dando el micrófono que habla directamente a tu subconsciente. No solo estás soñando con una nueva vida, estás reforzando la antigua creencia de que todavía está lejos. Neville Goddard hablaba a menudo de la persistencia en la asunción, pero esta persistencia no es esfuerzo, es fidelidad emocional. Es mantenerse leal a la nueva identidad, incluso cuando la antigua intenta hacer su caso. El subconsciente escucha con más atención cuando la mente consciente se desvanece. Así que esos últimos momentos, los que la mayoría de la gente trata con indiferencia, se convierten en el punto de programación más profundo. Y si permites que la contradicción se infiltre, se convierte en el plano. Aquí es donde el poder de una sola oración puede cambiarlo todo. Una frase que no es negociación, sino declaración. Una frase que dejas caer justo antes de quedarte dormido. No forzado, no repetido en pánico, pero elegido, claro, estable, como un ancla. Y luego, silencio. Deja que la declaración se asiente como la niebla sobre el agua quieta. Deja que termine el día. Deja que cierre la puerta. No estás haciendo esto para convencer a nadie. Estás haciendo esto para condicionar tu propio campo, para mantener un tono, una vibración, una resonancia. Para que cuando entres en sueño, la última impresión no sea miedo, sino plenitud. No preocupación, sino encarnación. Y esa última impresión, sin interrupciones, se convierte en la semilla que crece en la oscuridad. No porque lo exigiste, sino porque confiaste en ello. El subconsciente no necesita complejidad, necesita claridad, no necesita repetición nacida de la ansiedad, necesita una frecuencia a la que regreses sin titubear. Y la manera más fácil de mantener esa frecuencia es elegir un pensamiento final que se sienta como verdad, no esperanza, no alcanzar, solo verdad. El tipo que no necesita gritar porque ya lo sabe. Y cuando esa verdad se convierte en tu última palabra, el día siguiente comienza a reflejarla, silenciosamente, fielmente, sin esfuerzo, porque la orden ya ha sido dada. La imaginación sin emoción es decoración, una imagen agradable, una escena esperanzadora, pero no mueve el subconsciente. No altera el campo. La frase más repetida de Neville Goddard, sentir es el secreto, nunca fue sobre una positividad vaga. Se trataba de una resonancia emocional precisa, el tipo de emoción que reconfigura la creencia, que reprograma la biología, que fusiona la visión interior con la manifestación exterior. La ciencia ahora ha alcanzado esta verdad antigua. El trabajo de Bruce Lipton en biología del comportamiento muestra que el cuerpo no espera el evento para responder, responde a la señal emocional. Y cuando esa intensidad emocional se combina con imágenes claras, la codificación neural se profundiza. El cerebro comienza a percibir la experiencia imaginada como si fuera real. Las hormonas cambian, las células se recalibran, la identidad comienza a transformarse de pensamiento en corporeidad. Pero esto no se trata de forzar grandes sentimientos. Se trata de evocar los correctos, las que coinciden con el estado que estás eligiendo. No desesperación, no esperanza, no urgencia, pero certeza, gratitud, alivio, alegría que se siente tan real que deja una huella en tu sistema nervioso. Tu subconsciente no está pidiendo drama, está pidiendo verdad, verdad sentida. Hay una razón por la que los iniciados antiguos practicaban la alquimia emocional. Sabían que el lenguaje de lo divino no se hablaba, se sentía. Entraban en los templos de sueños no solo para visualizar resultados, sino para fusionarse con la vibración de tener, porque la emoción es lo que sella la escena en el subconsciente. Sin ella, la visión se desvanece. Con ello, la visión respira. Así que esta noche, mientras tu cuerpo se suaviza y tu respiración se profundiza, no estás realizando un ritual, estás entrando en comunión con una versión de ti mismo que ya existe en plena floración.
y la emoción que sientes es el puente. No es fantasía, es frecuencia, y la frecuencia es la verdadera firma de la manifestación. Siente como si ya fuera un recuerdo. Deja que la alegría sea casual, no inflada. Deja que el alivio sea sutil, no exagerado. Déjalo envolverte como una corriente cálida que te arrastra hacia el sueño. No estás pidiendo nada, estás recordando lo que ya es verdad, y en ese recuerdo todo tu campo comienza a adaptarse. La realidad comienza a inclinarse hacia la escena, no porque lo hayas ordenado, sino porque lo sentiste, profundamente, naturalmente, inquebrantablemente. Y cuando duermes con esa intensidad, no teatral sino real, planta una semilla que no necesita más convencimiento. Tiene todo lo que necesita para crecer y comienza, silenciosamente, inmediatamente, de adentro hacia afuera. Los sueños no son solo fragmentos aleatorios del subconsciente, son ecos de la energía que has cultivado en silencio. Lo que sientes, encarnas y asumes antes de dormir, a menudo se manifiesta, no solo en tus sueños, sino en los eventos que siguen, no porque el sueño lo causara, sino porque tu estado antes de dormir se convirtió en la frecuencia dominante que tu mundo comenzó a reflejar. Este es el puente del sueño, un pasaje metafísico entre la certeza interna y la confirmación externa. Y no funciona por la fuerza, funciona por coherencia. Hay historias de personas que sueñan con encuentros, golpes de suerte, reconciliaciones, y despertarse para encontrar que esas experiencias se desarrollan, casi de manera inquietante, en los días que siguen, no como coincidencia, sino como respuesta. El sueño no fue una predicción, era un adelanto. El subconsciente, sin la resistencia de la vigilia, te muestra lo que has comenzado a asumir verdaderamente. Revela con qué estás ahora alineado, no porque lo hayas perseguido, sino porque te has convertido en ello. Neville llamó a esto el puente de incidentes, el camino natural, a menudo irrastreable, por el cual tu suposición se vuelve visible. No es lineal, no es lógico, pero es exacto. El momento en que tu mundo interior se estabiliza en una nueva identidad, el mundo exterior se reorganiza para coincidir con ella. No porque calculaste los pasos, sino porque los pasos fueron activados por el estado. El puente del sueño funciona mejor cuando sueltas la necesidad de controlar el cómo, cuando simplemente te duermes en el sentimiento del deseo cumplido y dejas que el subconsciente tome el control. Lo que ves en los sueños puede ser simbólico o directo. No importa. Lo que importa es que sientas la convergencia, sientes el cambio. Despiertas no con preguntas, sino con una sensación de inevitabilidad, una suave certeza de que algo se ha puesto en marcha. Y este sentimiento no es una ilusión, es alineación, es el resultado de una noche en la que tu estado final no fue confusión, sino claridad. Así es como colapsan las líneas de tiempo, no a través de la presión, sino a través de una alineación tan precisa que los viejos caminos se disuelven, la espera se disuelve, la necesidad se disuelve, lo que queda es el despliegue, suave, inesperado, exacto, porque el sueño no solo descansaba tu cuerpo, sino que también enviaba el mensaje al campo, y el campo nunca olvida. Responde siempre a la profundidad de tu transformación. Cuando tratas tu cama no como una escapatoria, sino como un puente, todo cambia. Empiezas a sentir cuán profundamente lo invisible está moldeando lo visible. Como los sueños no son distracciones, son confirmaciones. Y como una sola noche, alineada con la verdad emocional, puede hacer más que años de esfuerzo disperso. Porque cuando el subconsciente acepta una nueva orden, la realidad sigue. Y el camino se revela, frecuentemente mientras aún estás dormido. El sabotaje espiritual de solo esperar en lugar de encarnar. La esperanza puede ser un comienzo suave, pero no es la energía que remodela la realidad. La esperanza a menudo lleva consigo la vibración de la ausencia, y aunque puede sentirse reconfortante en la superficie, a menudo está arraigado en la creencia de que todavía estás separado de lo que deseas. Este es el sabotaje oculto en el lenguaje espiritual que parece amable, pero que sutilmente afirma la carencia. No estás destinado a esperar tu nueva realidad. Estás destinado a llevarlo, a habitarlo.
descansar dentro de él como la piel. Neville Goddard dejó clara la distinción. Debes vivir desde el final, no hacia él. Esto no se trata de forzarte a creer. Se trata de elegir sentir como si el resultado ya fuera tuyo, incluso si nada en el mundo exterior ha cambiado, especialmente entonces. Porque es entonces cuando el cambio interno se vuelve más poderoso. La encarnación no es una actuación, es una elección de frecuencia. Es la decisión silenciosa e invisible de permitir que tu firma emocional coincida con la vida que has declarado real. Y esto importa más por la noche, porque por la noche estás regresando a la fuente. Ya no estás en la lógica del día, estás en el plano vibracional de la creación. Y si te duermes esperando, preguntando, deseando, refuerzas la brecha. Pero si te duermes lleno, alineado, descansando en la energía de ya, cierras la brecha. Sobreescribes la pregunta con encarnación, y la encarnación es el único lenguaje que el subconsciente entiende completamente. Esto no se trata de repetir afirmaciones sin sentir, se trata de instalar anclajes emocionales. Estas no son palabras, son frecuencias, y cuanto más regreses a ellas, especialmente en los últimos 5 minutos antes de dormir, más se adapta tu campo. Tu identidad se estabiliza, y la manifestación se convierte no en un evento, sino en una reflexión. Este cambio es sutil, pero lo cambia todo. Cambia el estado interno de buscar a recordar, de esfuerzo a facilidad. Y esa facilidad no es pereza, es autoridad. El tipo que no proviene del control, sino de la alineación. No tienes que esperar, no tienes que demostrar, solo tienes que convertirte, no más fuerte, no más rápido, solo más claramente. Y cuando encarnas el final, aunque sea en silencio, aunque sea por un momento, envías un mensaje a través de todo tu ser. Ya está hecho. Y el universo, siempre preciso, siempre fiel, comienza a responder a esa señal en forma, no como un regalo, sino como un espejo, porque no lo pediste. Te convertiste en ello. En el silencio antes del sueño, los antiguos iniciados y la ciencia moderna se encuentran. Esto no es una rutina, es un pasaje sagrado. El primer paso es soltar. Deja ir el residuo emocional. Exhala el peso del día, no para borrarlo, sino para evitar que escriba tu mañana. Limpia el espacio para que la creación pueda entrar limpia. Luego, ensaya. Entra en la escena elegida, no como un espectador, sino desde dentro. Neville enseñó esto vívidamente. Siéntelo como real, no algún día, sino ahora. Hazlo sensorial, hazlo simple. Un toque, una palabra, un destello de la vida ya vivida. Finalmente, descansa. Suéltate por completo, no como una fuga, sino como una rendición. La investigación de Bruce Lipton muestra que el subconsciente absorbe más profundamente cuando el cuerpo está relajado. El poder no está en aferrarse, sino en confiar en que la impresión se ha hecho. Este ritual, liberación, ensayo, descanso, fusiona la claridad emocional con el control subconsciente. No es una actuación, es presencia, y cuando se hace con sinceridad, tu sueño se convierte en transmisión. La nueva identidad comienza a arraigarse, no con presión, con precisión, silenciosamente, con poder, tal como siempre lo ha hecho. La manifestación no se trata de tiempo, se trata de alineación. Cuando el subconsciente recibe una señal clara y sin diluir, el cambio comienza al instante. Neville enseñó que la suposición, no la repetición, crea la realidad. Una noche de coherencia emocional e imaginativa tiene más poder que 30 días de intentos. El trabajo de Bruce Lipton afirma esto. El cuerpo responde a la intensidad y la creencia, no a la duración. Como un GPS fijando un destino, una vez que tu estado está establecido, el camino se despliega. El sueño se convierte en el catalizador, no a través del esfuerzo, sino de la rendición. Algunos cambios no necesitan más tiempo. Necesitan una noche en la que quién eres coincida con lo que has elegido, completamente, silenciosamente, poderosamente. Duerme como si ya estuviera hecho, porque tu subconsciente siempre está escuchando. La manifestación fluye de la identidad, no del esfuerzo.
Los momentos antes de dormir son los más receptivos, donde tu verdadero estado se imprime en el subconsciente. Neville Goddard enseñó que la suposición se convierte en hecho. Bruce Lipton demostró que la creencia moldea la biología. Juntos, revelan que tu realidad refleja quién eres, mientras te dejas llevar por el sueño. Haz de estos últimos minutos algo sagrado, no como una reflexión tardía, sino como el comienzo de tu nueva vida. Tu cama se convierte en un lugar de alineación, donde liberas la carencia y encarnas la abundancia. Cuando cierras los ojos en este conocimiento, no te duermes, te despiertas en la creación. Si este mensaje resuena contigo, hay algo importante esperando en el comentario fijado. Tómate un momento para ver qué hay allí. Podría cambiar la forma en que terminas tu día para siempre.